resultados para su tranquilidad. Los resultados de la última prueba están bastante buenos. No quiero dar las notas todavía porque me faltan algunos trabajos por corregir, pero la verdad que la nota mínima que he puesto hasta ahora ha sido un 5 y la nota máxima un 6,7. Entonces, ante eso, yo creo que los resultados fueron muy buenos. ¿Ah? Se nota que ustedes realmente hicieron un trabajo exhaustivo y serio, que es lo más importante. ¿Ah? Habíamos quedado ayer, ya estamos en la etapa intermedia, en la etapa de acusación, donde el fiscal decidió finalmente acusar, y una vez que acusó, vimos que tenía que cumplir con ciertos requisitos que están establecidos en el Código Procesal Penal, y dentro de estos requisitos que están establecidos en el Código Procesal Penal, hablábamos, por cierto, de uno que nos importaba mucho, que era el principio de congruencia, o sea, que el fiscal en su acusación relatara circunstancialmente la ocurrencia de los hechos, de igual manera como lo hizo en la formalización, sin alterarlo, entendiendo que la investigación trajo como consecuencia la acusación y que la investigación precisamente se basó en los hechos que fueron objeto de la formalización. Salvo que hubiese habido dentro de esta investigación una ampliación de formalización, y ahí, por cierto, se podrían agregar nuevos hechos. Entonces, era importante mantener este cuidado, sobre todo respecto de quienes ejercen la acción persecutoria, entendiendo respecto de la defensa, que por cierto, por estrategia, tal vez no era conveniente denunciar aquel defecto, ¿no? Porque si denunciaba aquel defecto podía permitir que el Ministerio Público o el querellante eventualmente pudiesen mejorar ese defecto, y el día de mañana entonces no habría un presunto recurso de nulidad a favor del defensor, ¿no? O de la defensa. Y por otra parte también veíamos que dentro de esta acusación era muy importante la prueba. Puntualmente debía de ofrecer dentro de este escrito acusatorio, el Ministerio Público debía de ofrecer la prueba de que iba a ser objeto, que finalmente iba a utilizar en el juicio oral, entendiendo que en la audiencia preparatoria de juicio oral, la prueba, finalmente lo que ocurre con la prueba es que se declara o no admisible, se filtra de una otra manera, como les decía a ustedes. Y por otra parte, también dentro de esta acusación veíamos ayer que era importante la propuesta que podía venir de parte del Ministerio Público en relación a la alternativa de un procedimiento abreviado, y ahí veíamos una aplicación atenuada del principio de oportunidad, ¿ya? Entendiendo de que el fiscal podía tener en este caso, perdón, voy a contestar que están insistiendo bastante. Don Adolfo, yo de inmediato le respondo, por favor, estoy en clase ahora. ¿Ya? Gracias. Perdona. Entonces, les decía de que en definitiva este principio de oportunidad atenuado significaba que el Ministerio Público podía tener un caso perfectamente, pero probablemente prefería llegar, previo acuerdo con el imputado, a una solución más pronta, más inmediata, porque podría ocurrir también, y esto se lo digo porque en la práctica ocurre o pasa, que el imputado se transformó luego para un segundo juicio en un buen testigo del Ministerio Público. Entonces, al transformarse en un buen testigo del Ministerio Público para un segundo juicio, hay una suerte de negociación finalmente, ¿no? Y el imputado lo que
lo que finalmente obtiene es el beneficio de no ir a juicio oral. Digo el beneficio porque podría ser también un perjuicio, pero en este caso podríamos pensar que es un beneficio de no ir a juicio oral, sobre todo porque si es culpable o presuntivamente culpable, va a tener acceso a una menor pena. ¿Ya? Esto en un sistema acusatorio tradicional ocurre siempre. De hecho, en delitos que son mucho más graves de los que se permiten acá en Chile, inclusive, por ejemplo, delitos de violación, de homicidio, otros delitos más, que para acá Chile hoy día no estarían permitidos atentos a la alta criminalidad o a la alta pena, mejor dicho, que tienen estos delitos. Entonces, el procedimiento abreviado, hoy día yo diría que está más bien circunscrito, sin perjuicio que lo vamos a ver en su oportunidad, para simples delitos y algunos crímenes, pero algunos crímenes bastante especiales o bastante específicos. No para cualquier crimen tampoco, ¿no? Eh, entonces veíamos que el querellante también tenía la facultad, luego que se le notificara esta acusación por parte del Ministerio Público, de adherirse o de generar una nueva acusación particular, de presentar también sus medios de prueba. Y por cierto, y aquí veíamos la importancia del querellante en el sentido de ejercer la acción civil. Y esta acción civil, por cierto, va a significar ya sea deducir una demanda restitutoria, que es aquella demanda que solamente puede conocer el juez en lo penal, el juez con competencia en lo penal, y o también una acción indemnizatoria, propiamente tal, que ya puede ser de conocimiento del juez en lo penal o de un juez civil en lo futuro. Estas dos acciones, entonces, en definitiva, eh, son de titularidad del querellante particular. Les pregunto a ustedes, ¿bajo qué circunstancias, desde la mirada de el Estado de Chile, bajo qué circunstancias el querellante particular resulta importante? ¿O quién representa al Estado de Chile como querellante particular? ¿Se imaginan o no? ¿El fisco? Sí, pero ¿quién representa al fisco en este caso? ¿La Defensoría Nacional? No. La Defensoría Nacional representa los intereses de los imputados. ¿Sería el Consejo de Defensa del Estado? Bien, el Consejo de Defensa del Estado es el que va a representar patrimonialmente los intereses del Estado de Chile, bueno, puntualmente. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de querellante particular y hablamos de perjuicio ocasionado al patrimonio, al erario fiscal, será en este caso el Consejo de Defensa del Estado quien pueda, eh, eh, en este caso, actuar. Ahora, ya desde un plano de la administración pública, no olviden ustedes que existe una administración pública centralizada y descentralizada. La administración pública centralizada es la que me estoy refiriendo yo, pero hay otra descentralizada, como por ejemplo encontramos en las municipalidades u otros órganos, que tienen un patrimonio propio, tienen una personalidad jurídica propia y una representación propia. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, si es que existiera un municipio afectado, tendrá que el municipio, a través de su asesoría jurídica, comparecer. De igual forma, por ejemplo, ocurre con el Servicio Nacional de Aduanas. El Servicio Nacional de Aduana también tiene su propia personalidad jurídica, su propio patrimonio, y en ese contexto también los abogados de aduana
participan respecto de lo que es los perjuicios aduaneros eventuales. ¿Ah? Y de igual forma también participan, por ejemplo, los abogados del Servicio de Impuestos Internos, ¿no? Que son casos puntuales, especiales, pero se los menciono porque en definitiva hay situaciones muy especiales que se dan ahí y que ustedes también es necesario que lo puedan conocer a grandes rasgos. O sea, no tan solo va a ser siempre el Consejo de Defensa del Estado, es el Consejo de Defensa del Estado la regla general, sino que también van a haber otras entidades que tendrán sus propios representantes, como aquellos que yo les he mencionado ahora, y en donde el querellante particular, si bien es cierto dice la palabra particular, representa intereses públicos. ¿Ya? Bien, todo eso para seguir adelante con este resumen que estamos haciendo de la clase anterior. Y luego, ya que se ha adherido el querellante y que existe una acusación propiamente tal, y que existe una demanda civil, eventualmente viene el traslado al acusado. Y el acusado va a tener en este caso, la facultad de contestar por escrito, me estoy refiriendo específicamente a la acción penal, ¿ah? De contestar por escrito o de contestar de manera verbal, cuando se inicia, en este caso, la audiencia preparatoria de juicio oral. Y veíamos ayer que por estrategia tal vez es bueno actuar para la defensa por sorpresa y no manifestar necesariamente desde el comienzo una contestación por escrito propiamente tal como la hizo ya el Ministerio Público, el creyente particular. Sí sería o es relevante, ya yendo a la contestación propiamente tal, que sí la defensa ya determine cuáles son sus medios de prueba. Eso sí es importante en relación a la teoría del caso que tiene. Y esos medios de prueba sí los va a tener que señalar en la audiencia preparatoria de juicio oral de que piensa valerse para luego ser examinados en la misma audiencia. Y estábamos analizando algunas posibilidades de defensa previas o de forma que tenía en este caso la defensa, ¿no es verdad? Y veíamos que existían alegaciones formales respecto de las cuales en lo personal no me merecen un mayor análisis de aquello que más bien tenga que ver con aspectos, yo diría, eh, si lo miramos desde el punto de vista de la defensa, más bien dilatorio. O sea, yo le puedo decir que corrijan ciertas cosas, qué sé yo, pero de un punto de vista más bien dilatorio. ¿Ah? En mi opinión, las alegaciones formales solamente cobrarían sentido respecto de la corrección, o mejor dicho, de la acción civil. Porque acá rigen todas las reglas relacionadas con la acción civil de un proceso civil propiamente tal. Entonces, ante una defensa de esta demanda civil, por ejemplo, yo podría utilizar como corrección formal la circunstancia que la demanda civil no cumple con los requisitos respectivos, ¿no? No cumple con los requisitos del artículo 254 del Código Procesal Civil, y en tal sentido entonces podría alegar, por ejemplo, excepciones dilatorias, perfectamente, ¿ya? Y eso, en mi opinión, sí merece insertarlo dentro de estas alegaciones formales, eh, entendiendo que la acción penal tiene otro sentido, eh, que más allá de alegar cosas formales, va a interesar, yo creo, en mi opinión, cuestiones más de fondo. Sin perjuicio de aquello, hay otras cuestiones formales que son aquellas que veíamos ayer, que estaban en el artículo
que están también en el artículo 263 y que tienen que ver con las excepciones de previo y especial pronunciamiento, ¿ya? Están ahí en pantalla las excepciones de previo y especial pronunciamiento, y que, por cierto, de esas que veíamos, ayer llegamos a la conclusión, porque el mismo texto por lo demás lo señala en el artículo 265, que de esas que están en pantalla, en imagen que ustedes están observando, hay solamente dos que se pueden volver a discutir en el juicio oral, o sea, resultan más relevantes que otras, que son la cosa juzgada y la extinción de la responsabilidad penal. Respecto de la incompetencia del juez de garantía, quiero agregar un solo punto a propósito de la incompetencia absoluta, ¿no? Claro, lo que primero se viene a la mente son asuntos vinculados con materias civiles, pero también podrían haber asuntos vinculados con materias penales, en donde no sea precisamente competente el juez de garantía para entrar a conocer y fallar de aquello, sino que sea un juez penal dentro del ámbito institucional, o sea, estamos hablando puntualmente de la justicia militar, temas muy puntuales vinculados con la justicia militar, ¿ya? O sea, de hechos ocurridos entre militares, ¿ya? Entre uniformados, en ejercicio de sus funciones, por más detalles. Y en ese contexto, por cierto, sería incompetente el juez de garantía. Y el otro caso, que también es de naturaleza penal, y en donde tampoco conoce el juez de garantía, y es un caso bastante sui generis, es el de la extradición pasiva, ¿ya? La extradición pasiva, para que ustedes sepan, conoce en primera instancia un ministro de la Corte Suprema. No conoce el juez de garantía. Entonces, más allá que estarían presentes de un procedimiento previo, no de un proceso penal propiamente tal, pero les pongo también otro ejemplo en donde no sería, en materia penal, no sería competente el juez de garantía, ¿no? No sé si hasta ahora hay alguna pregunta con respecto a esto. Ya, en relación con el 1263 letra C, que era lo que nos faltaba por señalar ayer, sin perjuicio que nos habíamos adelantado un poco a aquello, sí señala que el imputado va a poder exponer los argumentos de defensa que considere necesarios. En mi opinión, eso, la parte argumentativa no es de la esencia, le soy súper sincero, o sea, alegaciones de fondo. No es el momento tal vez de exponer la teoría del caso acá en la audiencia preparatoria de juicio oral, ¿ah? Pero sí, la última parte que dice relación con la imagen o a la cual alude la imagen, sí es importante, que es la proposición de la prueba. Eso sí es importante. Y eventualmente, por una cuestión de principio de economía procesal, si es que existe o no, o existiría alguna no aceptación del procedimiento abreviado, si ya lo propuso el Ministerio Público, ¿no? Entonces, por ahí también podría ser relevante lo que diga la defensa en este escenario que estamos elucubrando, ¿no? Que estamos en este caso suponiendo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Entendiendo que ya estamos en la etapa intermedia y estamos próximos a iniciar la audiencia preparatoria de juicio oral, ¿no? Profesor, yo tengo una duda, pero es en relación al PowerPoint.
las alegaciones que salían en la diapositiva de recién, estas ¿Ya? alegaciones de fondo y proposición de prueba, se refiere a lo que salía al principio, contenido de la contestación de la acusación y o demanda civil, ¿cierto? Sí, así es. Ah, ya. Así es. Qué bueno que tú haces la pregunta, claro, porque acá también aludía a la demanda civil. No lo dice el legislador, no lo dice, eh, no señala tampoco plazo previo para contestar la acción civil. En mi opinión, perfectamente sería posible que al inicio, inclusive hasta el inicio de la preparación, de- hasta el inicio de esta audiencia preparatoria de juicio oral, sí sería posible contestar la demanda civil. Ahora bien, en mi opinión, la demanda civil sí resulta pertinente contestarla por escrito. ¿Y por qué resulta pertinente contestarla por escrito? Porque de una u otra manera aquí estamos en presencia tal vez de datos más técnicos eh, y, y también, por cierto, van a haber escenarios argumentativos previos o van a haber fundamentos argumentativos previos que tengan que ver, entre otras cosas, por ejemplo, con el perjuicio real, eh, o antes que eso, con la existencia o no del perjuicio, y en el evento de existir o no perjuicio con la cuantía de aquel. Entonces, más allá de entrar a negar total y absolutamente los hechos, que es una postura también posible, también pueden haber escenarios subsidiarios. Entonces, ante esos escenarios subsidiarios, en mi opinión, la contestación de la demanda sería conveniente que se haga siempre por escrito. Creo que tengo la impresión que es una cuestión más técnica que la acción penal propiamente tal. O sea, lo fáctico en materia civil eh, creo que se reduce un poco, a diferencia de lo que ocurre en materia penal, en donde lo fáctico es mucho más relevante, mucho más importante. Y entonces acá la defensa en materia civil, donde estamos atacando tan solo el patrimonio de la persona, podría de otra manera ser un poco más técnica y ahí podríamos entonces entender de que ya desde un comienzo podríamos dar inicio a una teoría del caso en materia civil respecto de la defensa. ¿Ah? Y así también, en la medida que esté contestada la demanda civil, vamos a también tener la posibilidad de diferenciar medios de prueba para el ámbito penal y para el ámbito civil, ¿no? Al momento que se inicie esta audiencia preparatoria de juicio. ¿No? Yo sé que este escenario es un poco confuso porque el legislador tampoco lo definió bien, tampoco lo reguló bien, pero dentro de este escenario confuso que existe, eh, la verdad que uno tiene que siempre darle o seguir con la naturaleza de las acciones propiamente tal. Y a mí me dice que la naturaleza de la acción civil requiere un tanto de más tecnicismo, requiere de un tanto más fijación, eh, requiere de un tanto más, yo diría, preparación, ¿ya? Me refiero también, me estoy refiriendo en concreto a lo que es la defensa, ¿no? Eh, pero que se entienda bien, no porque considere que la acción penal es menos que la acción civil, no, por el contrario, creo que la acción penal es mucho más relevante, sino que simplemente desde el punto de vista del tecnicismo de la acción civil, me obliga tal vez a tener que, como defensa, vuelvo a insistir, eh, tener que precaver algunas circunstancias anteriores.
Y en ese escenario, por cierto, entonces es pertinente tener presente lo que yo acabo de señalarles. Quiero a ver si encuentro rápidamente una disposición para que ustedes la consideren. Claro que hay una disposición que ustedes, bueno, que la tomen en cuenta, que es la del artículo 52 del Código Procesal Penal, en cuanto a la aplicación de normas comunes a todo procedimiento, ¿ya? Serán aplicables al procedimiento penal en cuando no se opusieren a lo estatuido en este código en leyes especiales, en las normas comunes a todo procedimiento contempladas en el libro primero del Código de Procedimiento Civil. Eso por una parte. O sea, ya nos estamos dando cuenta que en este escenario el legislador lo que hace es remitirse a, puntualmente, a, a la regulación civil, ¿no? Y a ver si encuentro la otra norma, que me interesa que igual ustedes la consideren. Que más allá que tiene que ver con la prueba, pero igual, o sea, sigue la misma lógica, que es el artículo 324. Dice, la prueba de las acciones civiles en el procedimiento criminal se sujetará a las normas civiles en cuanto a la determinación de la parte que deberá probar y a las disposiciones de este código en cuanto a su procedencia, oportunidad, forma de rendirla y apreciación de su fuerza probatoria. Lo previsto en este artículo se aplicará también a las cuestiones civiles a que se refiere el inciso primero del artículo 173 del Código Orgánico de Tribunales. ¿Por qué le cito esta disposición? Porque seguimos remitiéndonos en ciertos momentos o en ciertos aspectos a lo que son las normas civiles. Puntualmente acá la remisión es en concreto a lo que tiene que ver con la carga de la prueba, o sea, el artículo 1698 del Código Civil. ¿Ah? Y por ahí a lo mejor después me acordaré de otra disposición que también es importante para que ustedes la consideren a la hora de aplicar supletoriamente las normas civiles en estos procesos penales. Bien. Se inició entonces la audiencia y comienzan los debates. Ustedes ya saben ya que estamos en presencia de un procedimiento adversarial por excelencia, y al iniciarse esta audiencia, lo primero que tenemos que tener presente, cuáles son los escenarios posibles que podrían darse. Y antes de siquiera yo diría de entrar a discutir estas cuestiones de previo especial pronunciamiento o que estén vinculadas con la acusación misma, yo diría que el primer debate que debería de abrirse antes de entrar a conocer estas cuestiones de previo especial pronunciamiento, de que si la acusación estaba bien o no hecha, qué sé yo diría que es importante entrar a conocer de dos materias. Una
si es posible o no alguna salida alternativa. Porque es ahora el momento donde se agota esta facultad que tienen las partes, ¿no es verdad? Una suspensión condicional del procedimiento que permita finalmente arribar a una solución y no seguir adelante con el proceso penal. O un acuerdo reparatorio. ¿Por qué sería posible un acuerdo reparatorio ver dentro de su imaginación en esta etapa? ¿Por qué llegar a esta etapa de un acuerdo con un acuerdo reparatorio? ¿Cuál sería el escenario posible? ¿En qué casos puntuales podríamos estar para llegar a un acuerdo reparatorio en esta etapa? ¿Será acaso los cuasi delitos lo probable que se dé? ¿O serán otros delitos? ¿Qué creen ustedes? ¿Se imaginan algo, no? Brian, ¿qué piensas tú? ¿O Marjorie? ¿Se escucha o no? Que los noto mudos. Sí, profe, se escucha. ¿Podría ser, por ejemplo, un hurto y que pacten una indemnización de perjuicios, por ejemplo? Sí, lo que ocurre es que el hurto, sí, el ejemplo no lo puedo desechar, pero el hurto por lo general tiene una baja penalidad, salvo que sea un hurto de una gran especie. Y ahí la penalidad aumenta. Efectivamente, ahí estaríamos en un caso, sí. ¿Y cuál sería el otro caso que en el fondo la penalidad va a ser un poco mayor que un hurto, por ejemplo? ¿Se acuerdan de cuándo era procedente los acuerdos reparatorios o no? Era procedente cuando estábamos en presencia de lesiones menos graves. Entonces, ante lesiones menos graves, donde la penalidad es más alta, es posible llegar a juicio oral, es lo primero, ¿no? Y como es posible llegar a juicio oral, porque la penalidad es más alta, entonces vamos a estar ante la hipótesis probable de un acuerdo reparatorio. Porque el acuerdo reparatorio finalmente, ¿quién lo decide o quién lo postula? ¿Quién lo ofrece? ¿Quiénes son las partes que los ofrecen? Javiera, La víctima y el imputado. claro, muy bien. La víctima y el imputado, o sea, ahí no interviene el Ministerio Público. El Ministerio Público ya acusó, qué sé yo, pero aún así se le sigue dando potestad cuando sea posible a la víctima y al imputado para llegar a estos acuerdos reparatorios, ¿no? Y a la suspensión condicional del procedimiento, bueno, ahí interviene nuevamente el Ministerio Público, entendiendo si se dan los requisitos, podrá probablemente acceder a aquello. Y el otro escenario, que ya se lo había planteado yo a ustedes, que también es necesario descartarlo en forma previa, es si va a haber o no algún procedimiento abreviado. Y yo diría que en ese caso la iniciativa es mutua, tanto del fiscal como la del imputado y su defensa. Porque lo que van a pretender finalmente es cerrar el juicio con una aceptación de los hechos
y con una dictación de fallo inmediato. O sea, no va a haber juicio, es un procedimiento abreviado, así se le denomina. Procedimiento abreviado, donde no hay juicio. ¿Ya? Entonces, estos dos escenarios posibles se van a dar, o deberían darse siempre antes de. Si por X circunstancia estos escenarios posibles no prosperan, vamos a llegar entonces a los otros escenarios ya que tienen que ver en cuanto a la acusación propiamente tal, o a las acciones civiles en caso de existir. Y ahí entonces, por ejemplo, si el acusado dedujo excepciones de previo y especial pronunciamiento, será el momento de entrar al debate. Y será precisamente en esta audiencia en donde tendrá que el juez de garantía pronunciarse, si acoge o no estas excepciones. ¿Ya? De igual manera, será el momento de generar el debate, por ejemplo, de eventuales excepciones dilatorias en contra de la acción civil. No lo dice la imagen, pero es también el momento de poder discutir aquello. También será el momento de poder discutir puntualmente las cuestiones o vicios de forma. Y si el juez entendiera que existen vicios de forma, va a ordenar subsanarlas, y si no es posible hacerlo de inmediato, va a suspender la audiencia y va a dar un plazo de 5 días para que puedan subsanarse estos defectos. Es posible solicitar la ampliación de plazo a petición del fiscal por otros 5 días más. Y claro, aquí aparecen situaciones puntuales que son verdaderas sanciones procesales. Por lo único que tal vez me debería de interesar a mí, como defensor, solicitar corregir vicios formales, es porque si transcurrido el plazo otorgado al Ministerio Público o al querellante, en su caso, no corrige estos vicios, la sanción es el abandono, en este caso el sobreseimiento definitivo, si estamos hablando del Ministerio Público solamente, y si estamos hablando del querellante particular, será entonces el abandono de la acción particular, de la querella puntualmente, y eventualmente también podríamos decir de la acción civil. Esta misma sanción, cosa que no lo dije antes, pero esta misma sanción sería aplicable en el evento que luego de la acusación el querellante particular no se adhiera a la acusación o no presente acusación particular. En ese caso, también se tendrá por abandonada la querella, ¿ya? Y en esto también hay que tener cuidado y hay que tener, yo diría, hay que tomar ciertos resguardos, porque en mi opinión, abandonada que fuere la querella, no podría interponerse una acción civil, porque sería requisito para seguir adelante con la acción civil la querella particular o la adhesión a la querella. Entonces ahí yo sería más precavido, sería más cauto y trataría de adherirme a la querella. Por último, si no quiero entablar una querella particular, me adhiero a la querella y luego presento la acción civil. Si no presento la acción civil,
va a precluir mi derecho para que conozca el juez en lo penal de esa acción civil, teniendo mayores consecuencias respecto de la acción civil restitutoria y no de la indemnizatoria, porque respecto de la acción civil restitutoria, el único juez competente para conocer de aquello es el juez con competencia en lo penal. Si no presento acción civil indemnizatoria, tendré que esperar el resultado del juicio, eventualmente, y presentar, según el resultado del juicio, presentar acción civil ante los tribunales civiles, teniendo como principal medio de prueba la sentencia condenatoria en lo penal. Me fui para el lado de la acción civil. ¿Ustedes advierten alguna diferencia importante en cuanto a entablar acción civil en el tribunal oral en lo penal versus entablar acción civil, o para que conozca el tribunal oral en lo penal, versus entablar acción civil para que conozcan los tribunales civiles? ¿Advierten ahí alguna diferencia? ¿Alguna observación? ¿O no advierten observaciones? A ver, Inavi Breskovich. ¿Está Inavi o no? Profesor, ¿No? ¿Sí? puede ser que la acción civil en el juzgado que tenga competencia en materia penal no va a ser esencial en el procedimiento, mientras que en materia civil o en el juzgado civil, la acción civil sí es de la esencia del procedimiento porque es de la naturaleza de la competencia que tiene el tribunal. En cambio, en el juzgado penal puede o no puede estar la acción civil, porque lo que prevalece o lo más importante es la acción penal. Ya, ya Pablo, gracias por tu comentario, por tu intervención. Yo les voy a pedir que traten de participar un poco más, porque así a mí también me dan la seguridad de que ustedes están entendiendo, o que en lo posible también están conectados, están en clase, ¿no? Por eso cuando pregunto, por lo menos díganme, profesor, no estoy en condiciones por ahora, discúlpeme, pero respóndanme algo, porque si no me responden, la verdad que yo pensaría que a lo mejor simplemente se conectaron y se fueron. A ver, Marjorie Visa. ¿Estás, Marjorie, o no? Marcela sí, yo creo que está. Profe, sí, pero estoy escondida. Profe, parece cumpleaños mono en mi casa, me voy a disculpar hoy día, pero mi hijo No, está no, con... sí, lo que me interesa es escucharte en relación Sí, a la estoy... pregunta que hice. Es que por eso no le quería contestar, que mi hijo está con educación física en Perfecto. online. Están No te gritando los preocupes, cabros chicos. no te preocupes, gracias. Bueno, a ver si alguien quiere contestar pues, en relación con la pregunta que hice, para que no sean siempre Profesor, los mismos. A ver, ¿sí? ¿me podría repetir la pregunta para procesarlo un poco mejor? Sí, por supuesto. La pregunta dice relación con que si acaso da lo mismo que la acción civil sea conocida por el tribunal oral en lo penal, a que sea conocida por un tribunal civil en lo ordinario. O un tribunal civil ordinario. Creo que no es lo mismo, primero, ¿Ya? porque el proceso penal es más oral. Segundo, también es más rápido que un proceso civil, entre ¿Ya? comillas, creo. Y quizás también
relacionado con la prueba, la ponderación Ya. que harían los jueces sería diferente. Ya, ¿y en qué sería diferente, Diego, como tú bien lo señalas respecto de la prueba? ¿Qué es lo que te dice ese olfato que tienes, jurídico? ¿Sería en el sistema de apreciación de la prueba? Ya, perfecto. Porque en el proceso penal se supone que es la sana crítica. Y Ya, en materia civil es la prueba legal o tasada. ya. ¿Y cuál es más fácil de utilizar o más yo diría, real para las partes? Más La sana flexible. crítica. Ujú. La sana crítica, ¿no es cierto? Se dieron cuenta de la respuesta de su compañero que de una u otra manera hoy día existe un total y absoluto desequilibrio procesal desde el punto de vista de la acción civil para aquellas acciones civiles que sean conocidas por un tribunal oral en lo penal versus acciones civiles que sean conocidas por un tribunal civil a través de un procedimiento ordinario. Y Diego lo señala muy bien, o sea, acá estamos hablando de un problema probatorio, de un sistema probatorio diferente, radicalmente diferente. Para algunos es la sana crítica el mecanismo que se utiliza y para otros es la prueba legal o tasada. Y si yo le agrego además de aquello otros factores más, nos vamos a dar cuenta que hay un total desequilibrio, como por ejemplo los medios de prueba. En materia penal, los medios de prueba son ilimitados. No son los 6 medios de prueba que existen en materia civil. Puedo emplear otros medios de prueba. No están, en este caso, restringidos. En materia civil están restringidos, son solamente 6 medios de prueba, no hay más. Y finalmente, ¿para qué hablar en relación con la mediación? Pues en el proceso penal hay juicio oral. Y en el proceso civil no hay juicio oral, entonces la mediación también resulta pertinente de considerar, pero siempre relacionado con la prueba. ¿Ah? La mediación está relacionada con la prueba porque si yo le agrego a esa valoración de la prueba la sana crítica, por cierto, se completa total y absolutamente el espectro o el escenario ideal requerido, ¿no? Y ya para terminar y para colocar una guinda, por así decirlo, a la torta, también es posible aludir a los estándares de convicción. En materia civil sí podemos hablar hoy día, dentro del proceso penal, podemos hablar hoy día de un eventual estándar de convicción. En cambio, en el escenario del juicio civil ordinario, no podemos hablar de estándar de convicción, porque precisamente la prueba, al ser legal o tasada, la valoración legal o tasada, no le da ninguna posibilidad al juez de crear ningún estándar. Entonces, no es menor la diferencia que existe hoy día entre que conozca un tribunal de la acción civil versus otro en estos diferentes procesos que tenemos. Lo que trae como consecuencia un desequilibrio y una desigualdad para las partes. O sea, en esto no se ha ahondado mucho, pero si ustedes me preguntan, claramente hay una desigualdad para las partes que atenta en contra de inclusive la garantía procesal o la garantía constitucional del artículo 19, número 3, que dice relación con la igualdad ante la justicia. No habría una igualdad de tratamiento ante la justicia respecto de estos dos escenarios posibles, ¿no? Claramente está mucho más protegido el actor civil, por así decirlo, o tiene más
más instrumentos procesales a su favor el actor civil en un proceso penal que el actor civil en un proceso civil propiamente tal, ¿no? Cuestión que también deberá ser o debe ser objeto de crítica. Vayamos al otro tema el que nos interesa también que ustedes sepan de estos debates que se abrieron, ¿no? Y entendiendo de que ya fueron superados los debates vinculados con la acusación misma, habiendo sido rechazadas, por ejemplo, estas excepciones de previo y especial pronunciamiento, y habiendo sido rechazadas o corregidas estos vicios formales. Antes de esta última materia que quería tratar, que tenía que ver con la prueba misma, ¿no? Con la exclusión de la prueba. Yo les pregunto a ustedes porque me interesa que también ustedes me puedan, en ese sentido, contestar. ¿Cabría aquí en este escenario, respecto de la defensa, introducir alguna cuestión de previo y especial pronunciamiento, alguna cuestión civil? ¿Alguna cuestión civil previa? ¿Algún asunto civil previo? ¿Podría introducirse acá, en este escenario, antes de contestar la acusación? ¿Se refiere con las medidas prejudiciales? No, no me refiero a las medidas prejudiciales, me refiero a las cuestiones prejudiciales civiles, a lo que vimos en el artículo 173 del Código Procesal Penal. Pero eso no se tenía que incluir, profesor, en la primera audiencia, que es la de control. No necesariamente. Lo estudiamos a propósito del sobreseimiento temporal. Claro. Supongamos que no quiero entrar a conocer todavía del asunto penal propiamente De tal, repente porque congelar las cuentas. existe una cuestión procesal civil previa. ¿Lo podría incluir acá? Como defensa del imputado en este caso. Acá es donde, en mi opinión, es muy importante la apertura imaginativa del estudiante de Derecho, principalmente de aquel que el día de mañana quiere dedicarse a la litigación, ¿no? Profe, de repente, si hubo alguna sanción civil, podría pedirse que la sanción se retire o que ¿A qué te cambie en refieres tú algo. con una sanción civil? Me imagino, por ejemplo, lo que... Espérese, voy a cerrar la puerta que tengo. Lo que dije recién, de que si de repente le congelaron las cuentas al imputado, ahora pedir que eso quede sin efecto. No, es que estamos con una acusación hoy día. Estamos Claro. con una acusación. No tendríamos por qué pedir que queden sin efecto las medidas cautelares, porque estamos con una acusación, o sea, sigue adelante el proceso penal. Lo que yo pregunté fue otra cosa, si acaso es posible para la defensa del imputado, no habiéndose discutido en forma previa, por cierto, si la defensa acá en esta instancia, en esta audiencia, solicitara, por ejemplo, el sobreseimiento temporal. ¿Es posible o no es posible? Aludiendo a la existencia de una cuestión civil previa. Esa es la pregunta. Yo creo que sí, que en toda etapa del juicio puede pedirse sobreseimiento.
¿Ya? ¿Hay alguna otra opinión diferente? Profesor, si usted dice que lo vimos el otro día, ¿sería lo que dispone el artículo 171? Que sí es posible. ¿Ya? Pero tú lo dices solamente por lo que dice el artículo 171. No necesariamente. Ya. ¿Hay alguna otra respuesta? ¿Están todos de acuerdo con que es posible también en esta etapa del proceso establecer o ejercer alguna cuestión prejudicial civil previa? Que no es medidas prejudiciales civiles, ojo, ¿ah? Estos son asuntos civiles previos, son juicios civiles previos, que tienen por objeto que se suspenda momentáneamente el proceso penal hasta que se discutan asuntos civiles previos. Ya, la respuesta, en mi opinión, es que sí es posible. O sea, si me preguntan a mí si yo puedo agregar en esta sede un debate vinculado con un eventual sobreseimiento temporal a consecuencia de una cuestión prejudicial civil previa, yo también podría discutirlo en este escenario. ¿Ya? Porque precisamente para que se conozca el ilícito penal, para que se conozca el asunto que tiene que ver con el tipo penal, hay algo que está inconcluso y que tiene que definirse en forma previa, ¿me entienden o no? Entonces, sería posible en esta etapa poder intentar discutir un sobreseimiento temporal, por así decirlo. Y en esta etapa, precisamente, porque lo está planteando en esta etapa, sí me da a entender que los sobreseimientos siempre van a estar mucho más dirigidos, mucho más relacionados con la defensa que con el Ministerio Público. Por eso que no estoy de acuerdo, sinceramente, con el tratamiento que se le da al sobreseimiento a consecuencia del 248, o sea, como si fuera siempre iniciativa del Ministerio Público, ¿me entienden? Porque no es así, o sea, si ustedes me preguntan a mí, el sobreseimiento en sí va a ser siempre, lo más posible va a ser que sea de iniciativa de la defensa como un mecanismo de defensa. Y a consecuencia de lo que estamos viendo hoy día, un mecanismo de defensa podría ser también que la defensa interpusiera una cuestión prejudicial civil que debe ser conocida, por cierto, antes de la acusación y del juicio oral propiamente tal, ¿no? Tú, Diego, por favor, ¿me puedes leer nuevamente el artículo 171 del Código Procesal Penal? Ya. El artículo 171, cuestiones prejudiciales civiles. Siempre que para el juzgamiento criminal se requiriere la resolución previa de una cuestión civil de que debiere conocer, conforme a la ley, un tribunal que no ejerciere jurisdicción en lo penal, se suspenderá el procedimiento criminal hasta que dicha cuestión se resolviere por sentencia firme. Esta suspensión no impedirá que se verifiquen actuaciones urgentes y estrictamente necesarias para conferir protección a la víctima o a testigos o para establecer circunstancias que comprobaren los hechos o la participación del imputado y que pudieran desaparecer. Cuando se tratare de un delito de acción penal pública, el Ministerio Público deberá promover la iniciación de la causa civil
previa e intervendrá en ella hasta su término, instando por su pronta conclusión. Gracias, Diego. De la lectura del artículo 171, mi conclusión es que precisamente estas cuestiones prejudiciales civiles hasta inclusive podrían hacerse valer en el juicio oral probablemente tal. Por la posición geográfica en la cual se encuentran ubicadas dentro del Código Procesal Penal, por la naturaleza misma de aquellas, y porque tangencialmente, solamente tangencialmente, están relacionadas, a propósito del 248 o del 252, perdón, del sobrecimiento temporal en la letra A. Entendiendo que el sobrecimiento definitivo y el sobrecimiento temporal no necesariamente van a estar relacionados siempre con el cierre de la investigación, si por ahí yo creo que va un poco el tema, que no son figuras que están relacionadas necesariamente con el cierre de la investigación, son mucho más amplias, ¿ya? Sobre todo, ¿para qué hablar del sobrecimiento definitivo? O sea, son mucho más amplias. Ejemplo de sobreseimiento definitivo que no necesariamente que podría operar después del cierre de la investigación. A propósito de la materia que estamos viendo. ¿A quién se le ocurre? ¿Hay acusación? O sea, ya se cerró la investigación, hay acusación, y podría operar eventualmente un sobreseimiento definitivo. ¿Cuál sería el caso? A propósito de lo que estamos viendo, ¿no? ¿Que surjan nuevos antecedentes que exoneren al imputado? No, a propósito de lo que acabamos de ver, en lo que se debate en la audiencia preparatoria de juicio oral. Sobreseimiento definitivo. ¿Me están siguiendo o no? ¿Qué podría ocurrir en esta audiencia preparatoria de juicio oral? ¿Qué es lo que se va a debatir? Lo primero que se va a debatir. ¿O se podría debatir? ¿Mm? Bárbara, ¿qué es lo que primero se podría debatir? Perdón, profesor, ¿podría repetir la pregunta? Es que Sí, a mí lo que me está preocupando es que no están atentos en la clase, ¿ah? mi internet está raro, Yo entonces creo quería que, preguntarle. están un poquito idos, y importante que ustedes estén atentos, chicos, porque bueno, yo podría seguir adelante, pero la idea es que ustedes también estén atentos y estén aprendiendo de lo que se les está La enseñando. existencia del delito, la culpabilidad Les del voy a imputado. repetir, Bárbara, para que en el fondo ojalá me pueda contestar bien. ¿Qué es lo que en definitiva se estaría debatiendo en esta audiencia preparatoria de juicio? ¿Qué es lo que primero podríamos entrar a debatir? Ya me voy a atrever, pero será No, primero, es que es importante, Bárbara, es importante que se atrevan. será Es primero, ahora el momento. Yo sí, no estoy evaluando, o sea, si no estoy evaluando, si no es ahora, ¿cuándo? ya, si es Dígame. pertinente continuar con por ejemplo, si hay una prisión preventiva, si es necesario que continúe en prisión preventiva o no, la pertinencia de la prueba también, si es al caso o no, como usted había No, dicho en pero la clase anterior, lo que que estábamos viendo ahora, si yo lo acabo de ver en esta clase, pues. Si lo acabo de ver en esta clase, a ver, ¿me pusieron atención a lo que dije en un comienzo, no? ¿O no me han puesto atención? Porque si no me han puesto atención, es preferible que me digan
profesor, la verdad que no estaba atenta a la clase, me disculpa, ¿no? Lo acabo de mencionar, inclusive está en pantalla, pues. Las Se los voy a... excepciones, ¿Cómo? las excepciones de previo y especial pronunciamiento. No. Se los voy a decir para que por favor ustedes lo entiendan. No es difícil esto, ¿ah? Me parece que es simplemente una falta de atención, ¿ah? Eso es lo que está ocurriendo. Lo primero que voy a discutir, o lo que se podría discutir, son las salidas alternativas. Salidas alternativas. Si me hablan a mí de salidas alternativas, se me vienen a la mente dos. Yo empecé diciendo acuerdos reparatorios. ¿Cuál es la consecuencia del acuerdo reparatorio? ¿Tú mismo, Bárbara? Ya no se va a seguir adelante con el proceso. ¿Y sino cómo que- se denomina eso cuando ya no se sigue adelante con el proceso? Técnicamente hablando, ¿qué se va a dictar ahí? eh, ¿No lo decisión de no recuerdan? perseverar. ¿Ah? Decisión de no perseverar. No. Se va a dictar un sobreseimiento definitivo, ¿ya? Ah. Entonces, como se va a dictar un sobreseimiento definitivo, y a propósito de lo que estaba preguntando yo, que el sobreseimiento definitivo no es único y exclusivo del cierre de la investigación, sino que se puede dar después, es el mejor ejemplo que les puedo dar a ustedes ahora, porque la ley lo permite por lo demás, que se pueda entrar a conocer y fallar de estas salidas alternativas en la etapa intermedia. Y si llegamos a una salida alternativa en la etapa intermedia, y si se cumplen los requisitos, me refiero, por ejemplo, al acuerdo reparatorio, va a ocurrir un sobreseimiento definitivo, y ese sobreseimiento definitivo va a ser posterior al cierre de la investigación. ¿Me entienden, no? Esto lo digo a consecuencia, y vuelvo a insistir, el cierre el sobreseimiento definitivo o los sobreseimientos en general no son propios de los cierres de investigación, sino que pueden darse antes, durante el cierre de la investigación y también después, como el caso que estamos viendo ahora. ¿Ya? Yo les pido un poco más de atención porque la verdad esto está relacionado también con las materias que hemos visto antes, ¿no es verdad? Y creo que no es tan difícil en la medida que me vayan poniendo atención. Pues ahora, si no me ponen atención, la verdad que ahí el asunto se complica un poco más y revela que lo que me preocupa es que hay algunos que no están conectados, pero no están en la clase. He preguntado ya más de algunos y no me responden, entonces eso es preocupante, ¿ya? Bien, vayamos con la materia, con la idea de que esto sea entretenido y no inquisidor, pues no, tampoco el resorte de ser inquisidor con ustedes. Algo está pasando, sí, me preocupa respecto de mí, porque a lo mejor estoy siendo muy aburrido con ustedes, no lo sé, me tienen que decir, ¿ah? Bien, la otra materia que sí es relevante, y acá nos vamos a centrar un rato, es debatir acerca de la prueba ofrecida por ambas partes. La prueba ofrecida por ambas partes. Yo ya les decía en la clase anterior que no puede llegar toda la prueba a juicio. Es misión del juez de garantía entrar a fiscalizar la admisibilidad de esta prueba. Y aquí ya entramos en el análisis de un procedimiento probatorio, que es distinto al procedimiento probatorio que existe en el proceso civil. Me atrevería a decir que este procedimiento probatorio que existe en materia penal, procesal penal, podría ser hasta inclusive un poco más estricto para salvaguardar ¿qué puntualmente, Pablo? Tú que ya lo dijiste
la clase pasada, ¿qué es lo que debemos de salvaguardar antes La que todo? inmediación. La inmediación. ¿Queda claro eso, alumnos? Que tenemos que salvaguardar la inmediación y por eso que es importante puntualmente la fiscalización de la admisibilidad de la prueba. Y cuando hablamos de la fiscalización de la admisibilidad de la prueba, lo tenemos que relacionar directamente con las causales de exclusión de prueba. Esto es una materia muy interesante, yo diría, de constante análisis y, por qué no decirlo, de debate permanente, ¿no? Está regulada en el artículo 276 del Código Procesal Penal, ¿ya? Y ahí están algunas de las causales que describe este artículo 276 que serían posibles para poder excluir pruebas. Y precisamente para salvaguardar, como dije antes, la inmediación, o sea, que llegue solamente aquella prueba que está relacionada con la teoría del caso, que resulta, en este caso, pertinente, que es contradictoria, que en definitiva ha sido obtenida por medios lícitos, que no es nula, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa que una prueba sea manifiestamente impertinente? Que sea manifiestamente impertinente significa que no tiene relación alguna con los hechos que se están discutiendo. Hablemos, por ejemplo, del caso que les tocó analizar a ustedes a propósito de la prisión preventiva, de este homicidio, que la Fiscalía se lo imputa a una persona en particular, y que sigue adelante. Esta persona finalmente es acusada por homicidio. ¿Qué prueba creen ustedes que sería impertinente en esta audiencia? Si yo la llevo a esta audiencia para luego hacerla valer en juicio oral, ¿qué prueba podría ser impertinente? Que no tenga relación con los hechos ocurridos. Miremoslo desde el punto de vista de la defensa para que sea más fácil para ustedes. ¿Podrá ser, profesor, el testimonio de la hermana de la víctima? ¿Por qué tú dices eso de la hermana de la víctima? No recuerdo bien qué es lo que dice la hermana de la víctima ahora. O sea, decía que él era un tipo manipulador, que ella quería deshacerse de esa relación y no seguir más, pero ella decía que él que lo quería. Pero no dijo nada más. ¿Y por qué tú dices que podría ser impertinente? Porque no, o sea, porque creo que no... A ver, déjeme ordenar mis ideas. Ya le respondo. Sí, sí, Profesor, puede sí. ser, por ejemplo, lo que pasó, lo que alegó la defensa, o no, el fiscal, lo que alegó el fiscal de que uno de los argumentos por los cuales hubiera peligro de fuga fue que cuando realizó, o sea, cuando mató a la mujer, él se fue. El profesor Molle dijo que no tenía como mucho peso eso, no era como muy relevante el hecho de que él se haya ido como para tomar un argumento de peso, el que sea... ¿Pero quién declaró eso? ¿Quién declaró eso puntualmente? ¿Cuál fue la declaración del testigo? Fue el vecino Arturo. ¿Qué que dice dijo el vecino? que había visto, que lo había visto que salió, apenas escuchó el disparo,
¿Lo vio ¿Ya? a él salir de la No, casa? ese vecino, te digo de inmediato que es un testigo relacionado ¿con qué? A ver, ¿con qué está relacionado ese testigo? Con los ¿Con los hechos? Con los hechos. hechos, pues, con los hechos. ¿Quién me contestó recién que y quería tiempo para reordenar su respuesta? Yo, profesor. Bárbara. Bárbara, a ver, ahora sí. ¿Por qué tú me dices que la persona esta de la vecina era, ¿no? No, era la hermana. La hermana, perdón. ¿Por qué tú me dices que la hermana no tiene nada que ver? Estoy buscando porque creo que tenía como... Creo que ella vivía en un lugar distinto a la de su hermana y solamente tenía como contactos con ella por celular. Yo te pregunto a ti, Bárbara, hoy día, sin analizar tanto el caso, sino desde la mirada de afuera, así muy superficial. ¿La hermana vio algo relacionado con los hechos o no vio nada? No, no había nada relacionado Ya. con los... Esa podría ser una respuesta inicial, o sea, es impertinente esa prueba porque no tiene nada que ver con los hechos. De hecho, hasta se Yo no podría... llevo a personas, disculpa que te interrumpa, Bárbara, yo no llevo a personas allá para que me digan lo bueno que son, que fueron antes y que fueron después. No, yo llevo a personas allá, o lo bueno o lo malo, sino que llevo a personas allá para que me relaten la ocurrencia de los hechos, que estén relacionadas con los hechos. Entonces, desde una mirada estricta, esa hermana probablemente no me va a aportar mayores antecedentes. Y perfectamente un juez de garantía podría decir que esa prueba me resulta manifiestamente impertinente la declaración de la hermana, por ejemplo. ¿Entiendes? Mm. Como de igual forma, respecto de la defensa, me resultaría manifiestamente impertinente si yo llevo a un testigo para el solo efecto que me relate los buenos antecedentes del imputado. Claro. De hecho, yo también pensaba en que el vecino podría ser que también se puede desacreditar un poco su acusación en contra del señor Bittersweet, porque solamente había escuchado la voz de la... Sí, pero no olvidemos que el vecino vio salir a una persona, Sí, y lo que pasa es que lo identificó. pero Ahora, que no le haya visto la cara es diferente, pero sí identificó a una persona y ese vecino podría ser una declaración indiciaria que si la agregamos con otra, si efectivamente a ella pero estamos en además presencia de una suerte de pertinencia, ¿no? él llevaba poco tiempo viviendo con la Sí, no víctima, entonces, importa, pero y que- estaba en los hechos, estaba en el lugar de los hechos. mm, Tampoco podemos sacar no toda la prueba para el Ministerio Público, porque definitivamente así no podríamos acreditar nunca ningún homicidio, por ejemplo, ¿no? sí, es verdad. Pero hay una relación en ese caso puntual del vecino que usted dice. Entonces, queda claro lo impertinente, o sea, algo que no tenga nada que ver con los hechos en sí, que llevemos a testigos para que declaren lo bueno o lo malo que era la persona antes o después, ¿ya? De la ocurrencia de los hechos, por ejemplo. El otro motivo de exclusión es cuando la prueba dice relación con hechos públicos y notorios. O sea, eso, ¿por qué los hechos públicos y notorios deben ser excluidos de un punto de vista técnico, jurídico, procesal? ¿Qué es lo que no, qué es lo que no contienen los hechos públicos y notorios? ¿O qué es lo que no son los hechos públicos y notorios? No son hechos contradictorios, pues. No hay contradictoriedad ahí en los hechos públicos notorios, porque todos los conocen, todos los saben. En este caso puntualmente, ¿qué sería un hecho público y notorio Que hay una en el persona caso que muerta. estamos viendo? ¿Ah? En el caso de Bittersweet se refiere Sí, que así hay es. una persona muerta. Perfecto, muy bien. El homicidio, pues. El homicidio. Hay una persona muerta ya. Contra eso no vamos a coger medios de prueba que estén relacionados con que la persona está viva, ¿no? Es absurdo.
Ahora, profesor, yo tengo una duda respecto de eso, porque el informe de la autopsia decía que murió por su condición médica de la anemia. Entonces, ¿Cómo? decía que había muerto de anemia. Sí, pero está muerta. Claro. Está muerta. Porque yo ayer Entonces, ese es el en hecho comité de público carrera notorio. planteé la idea del electivo de cibercrimen que algunos Si me hay han alguien estado puede cerrar la... preguntando. Y él me dice que cibercrimen sería Está un electivo muy hablando agotado. Francisco ahí. ¿Ya? ¿A quién se le... Para lo cual él manda dos nociones. se La le... primera es hacer un electivo práctico, procesal, relacionado a la etapa ¿Quién está con intermedia del Francisco proceso ahí? penal, más que todo con la exclusión de pruebas, las garantías constitucionales y voy a todo llamarlo, eso. ¿ah? Y el segundo es un electivo de nuevos delitos o delitos en auge. Por ejemplo, se tocaría el nuevo ¿Hay alguien de ustedes que femicidio, esté con Francisco o sea, ahí o no? las nuevas tipificaciones de femicidio, No, profe, no, Francisco, es más lo que cibercrimen, ¿Ah? no sé, por las modificaciones a las últimas leyes penales y cómo estas están Sí, Francisco influyendo parece. en La voz el no recuerdo. proceso penal, ¿cachai? Todo eso. Así que Ahí se fue por eso, ¿no? Ya, a ver, continuemos entonces con esta materia que es interesante. Alguien me estaba planteando una duda, perdón. Se me apagó la pantalla completa. Sí, se me echó a perder, no sé qué pasa. ¿Alguien me estaba planteando alguna duda o no? Chuta, que no sé qué hacer, ni desconectarlo si se me apagó. Estamos con problemas. Porfa. Chao. A ver, bueno, continuemos con las causales de exclusión de prueba. profe, lo que pasa ¿Sí? es que Marcela se le apagó el computador, no sé qué le pasó a su computador y no puede cerrar la sesión de Zoom y tampoco puede manipular la pantalla. Entonces, si usted la podía sacarla de la reunión, porque la vamos a seguir escuchando si no. A ver. Participantes. La vamos a silenciar entonces, ¿no? Claro, eso sería mejor. Ahí sí. Perfecto. Gracias. Bien, entonces, continuando con lo que estábamos viendo, nunca había pasado que se hubiese filtrado tanta... Yo la verdad que trato en lo posible de, por una cuestión práctica, de darle un código personal y no claves, ¿no? Porque en definitiva, para que puedan entrar más rápido. Por eso lo hago preferentemente, ¿no? Pero la verdad que esto que a veces hace que uno se vaya de la clase. Profesor, Sí, nosotros en tributario, me acuerdo, en uno de los delitos tributarios nos hablaron sobre el discovery, que era como la noción más cercana que tenía de exclusión de prueba. ya, Y ahí consistía en que, por ejemplo, si el Servicio de Impuestos Internos te pedía un informe y tú no lo presentabas a tiempo y luego te demandaban, tú no podías ofrecerlo como prueba después porque te lo iban a excluir. Esa era la exclusión de prueba, digamos, en materia tributaria. ya. Eh, sí, esa es una posibilidad que no está reconocida dentro de nuestro sistema procesal penal propiamente tal. Sin perjuicio de ello, es posible darle una cabida a lo menos dogmática. ¿Ah?
Bueno, continuando con la clase, acá lo que me interesa es que ustedes a lo menos tengan alguna idea, sin prejuicio continuar en la próxima clase con esto. Lo importante que es obtener los medios de prueba sin vulnerar derechos fundamentales, que es un poco lo que habíamos dicho antes cuando se detenía a una persona o cuando se entraba a un lugar sin previa autorización y se obtenían, por ejemplo, objetos materiales del delito, ¿no? Podré tener en mi poder el arma homicida, pero si no estamos en presencia de un delito flagrante, si obtuve esa arma homicida después de haber hecho una diligencia, sin la autorización respectiva del juez de garantía, llegué y entré al lugar donde se encontraba esta arma, habría obtenido ese medio de prueba vulnerando derechos fundamentales. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta y presente, porque por mucho poder que tenga el Estado a través del Ministerio Público para perseguir delitos, no deben conculcarse garantías fundamentales, porque no olvidemos que acá tiene que haber un equilibrio entre el poder, por un lado, que tiene el Estado, con los derechos fundamentales, por otro lado, que tienen las personas. Y entendiendo además que las personas se presumen inocentes en un proceso penal. Entonces, si no respetamos este equilibrio, vamos a volver al sistema inquisidor, en donde el sistema inquisidor se caracteriza precisamente que cualquier medio de prueba valía y cualquiera fuera la obtención del medio de prueba, finalmente. Como se hubiese obtenido, valía igual. Entonces, acá lo que importa es proteger el sistema, importa proteger los principios, importa proteger estos equilibrios que tienen que darse. Y eso obliga a que finalmente a una mejor preparación del ente acusador, entendiendo que el ente acusador debe ser muy profesional a través de sus policías o actuar de manera coordinada con sus policías para que precisamente no se produzcan estos vicios procesales que van a alterar la investigación, que van a alterar en este caso los medios de prueba obtenidos y que finalmente, claro, si lo miramos desde el punto de vista del imputado, lo van a beneficiar. Pero lo van a beneficiar no en el sentido que queramos que los culpables sean inocentes, sino porque estamos protegiendo primero que todo a un inocente. ¿Entienden? Que puede llegar a ser culpable, pero luego de un juicio. Y ese juicio tiene que subordinarse a ciertas reglas, como las que estamos viendo ahora. De igual manera, las pruebas que provengan de diligencias o actuaciones declaradas nulas. También, en la misma lógica, o sea, se declaró la nulidad de una actuación judicial puntualmente, cualquier prueba que haya sido obtenida de esa declaración de nulidad, yo no la voy a poder hacer valer posteriormente. Porque ya en su conjunto la actuación fue declarada nula. Y el otro medio de prueba que no aparece ahí, o la otra causal de exclusión de prueba que no aparece ahí, son las pruebas que son miradas como dilatorias y que tienen el único objetivo de dilatar puntualmente el proceso penal en este caso. Y una prueba dilatoria podría ser considerada, por ejemplo, una prueba que es mirada como abundante. Una prueba demasiado abundante, o sea, dilata, por así decirlo, más que la entrada al juicio, dilata en este caso hechos que se pueden probar con un medio de prueba, con 2 medios de prueba, con 3 medios de prueba, pero no con 10 medios de prueba, por ejemplo. Entonces, estas pruebas que también son consideradas como abundantes o sobreabundantes, tampoco deben de ser consideradas o deben ser motivo de exclusión de prueba. ¿Ah?
Todas estas causales, vuelvo a insistir, están tratadas en el artículo 276. Vamos a continuar con esto en la próxima clase, y antes de cerrar esta clase, me voy a detener, y muy brevemente, en el artículo 275 del Código Procesal Penal, señalándole a ustedes que el proceso penal le ha dado a las partes la posibilidad de llegar a convenciones probatorias. Y hago principal hincapié en esto, convenciones probatorias. O sea, eso significa que aún existiendo inicialmente controversia sobre ciertos hechos, sobre ciertos puntos, las partes podrían convenir que ciertos hechos no van a ser mirados como contradictorios. Y entonces esto me ayuda a mí a pensar, primero que todo, que dentro del proceso penal, ustedes ya lo saben ya, siempre es posible llegar a acuerdos, a pactos. Acá los pactos no se relacionan con poner términos, pero sí se relacionan con una cuestión que no es menos importante, que tiene que ver con la prueba. Y son muy relevantes estas convenciones probatorias porque me van a permitir entrar a un juicio oral con lo que realmente resulta pertinente, con lo que realmente resulta contradictorio y con lo que realmente resulta sustancial, ¿no? Entonces, si yo logro estas convenciones probatorias de forma previa, que tengan que ver con hechos ocurridos, en el caso puntual del caso que veíamos de este homicidio, ¿qué convención probatoria podríamos lograr de hechos? Está claro que ambos eran convivientes, ¿o no? ¿Para qué vamos a entrar a cuestionar la convivencia si ya lo reconoció uno? Está claro tal vez que ese día el imputado faltó a su lugar de trabajo, ¿no? ¿Para qué vamos a discutir aquello? ¿Me captan o no? Entonces pueden haber hechos que nosotros vamos a dar por establecidos, sin entrar a tener que entrar a probar en el juicio oral de esos hechos. Y eso me ayuda radicalmente o pertinentemente de manera importante a fijar con mayor detalle o con mayor, yo diría, especificidad, a fijar los puntos que realmente tengo que discutir o debatir. Me protege la inmediación y en todo caso la limpieza del juicio mismo, ¿no? De no dañarlo con medios de prueba que van a desviar finalmente la atención de lo que nos corresponde. Vamos a llegar por hoy día hasta acá. Yo les agradezco su tiempo, su atención, y ojalá que en la próxima clase estén un poquito más atentos, sí, porque me preocupa, vuelvo a insistir, que algunos no me están participando, no están contestando a las preguntas, y eso amerita a lo mejor un reanálisis. Y ustedes también me tienen que decir si voy muy rápido, si no me están entendiendo. Siempre tiene que haber en ese sentido una sinceridad de parte de ustedes, ¿no? Y una apertura mía, yo ya se lo he dicho, para poder seguir adelante con la materia de una manera más entretenida también, ¿no? Ustedes me tienen que advertir aquello. ¿Alguna pregunta en relación con lo dicho? Profesor, Sí, yo le quería pedir que sí, si para la próxima clase puede dar más ejemplos. Que yo, ya, siendo honesto, en un momento me perdí en la clase y sentía que era todo muy teórico. Como que estaba demasiado ya, todo en el aire y quería ver algún ejemplo. Sí, ya. podría ser ¿Tú te posible refieres eso. a qué parte de la materia puntualmente? Por De lo ejemplo, que cuando vi se hoy día. refiere a las cuestiones perjudiciales que pudieran
producir un sobreseimiento. ¿Ya? Ahí como que usted preguntó y quedó un silencio y yo al final no quedé con esa duda de cómo podría presentarse en un ejemplo. Ok. Pero Ya, Pablo, también, entonces vamos a ver esa materia en la próxima clase, a lo mejor volver a ver esta materia que vimos ahora, que analizamos ahora, para que a ustedes les quede más claro, ¿no? ya. Gracias a ti por tu sinceridad. ¿Ah? Quedamos entonces invitados para el día martes. ¿M? El día viernes van a tener sus pruebas en el sistema, para que al menos tengan una prueba por ahora y la otra al finalizar el semestre, ¿ya? Que estén bien, ¿ah? Que tengan un buen fin de semana, cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Chao, profe, chao, Chao, gracias. profe. chao, que estén bien. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Chao, Nicole. Estamos en contacto. Nicole, ¿estás con tiempo o no? Nicole. Nicole. Parece que Nicole no está. No. Ya. Chao, Paula. Chao, profesor, hasta luego. Hasta luego, que estés bien.